Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre Alberto Pastrana, titular de este espacio denominado Economía al Día en Pesos y Centavos. Y con el gusto de siempre le doy la bienvenida también a quien va a estarme acompañando en esta transmisión con su siempre tan puntual análisis y punto de vista. Él es el economista Bruno de la Garza. ¿Cómo está, mi estimado doctor? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor. Pues tenemos muchísimas noticias el día de hoy. Ya lo estábamos comentando Claro fuera de cámaras. Así que, pues bueno, en este ya 5 de agosto, ya en este inicio del octavo mes del año, vámonos a nuestra cortinilla de precios y cotizaciones para saber cómo amanecen las cosas en esta mañana y ya siendo las 9 de la mañana con un minuto. Bueno, pues ¿qué le puedo decir? Mire usted, hay mucho que contarle el día de hoy, así que por eso mandé a cortinilla muy rápidamente. 17 pesos con 85 centavos a la compra, 19 pesos con 55 centavos a la venta. El peso se está depreciando con respecto al dólar, también con respecto al euro. 20 pesos con 55 centavos a la compra, 21 pesos con 70 centavos a la venta con respecto a esta divisa de la Unión Europea. ¿Qué está pasando? Pues bueno, hay un temor de recesión a nivel mundial, particularmente en Estados Unidos. Hay datos de empleo, algunos datos que también hacen pensar que existe un mayor riesgo y pues por supuesto las economías pues de alguna manera emergentes, las economías en desarrollo como la nuestra, pues sufren un poco cuando estas situaciones se están dando, ya que en las últimas semanas ya se veía venir algo con el incremento en los precios, por ejemplo, de activos refugio como el oro, y pues bueno, de alguna manera tenemos ya una situación pues un poco tensa, un poco delicada. Hay muchísimos factores que vamos a estar comentando el día de hoy sobre cómo se están dando las cosas. Hay que decir que nuestro peso ya se había depreciado alrededor de 10% a inicios de junio, ya sabe usted, por el tema electoral. Después del 2 de junio, pues bueno, hubo un poco de resquemor en los mercados por efecto de este tema de las reformas, pues bueno, al Poder Judicial, que pues bueno, de alguna manera esto dejó de ser una noticia a partir de 2, 3 semanas después. Sin embargo, ahora, en inicios de este mes, este octavo mes del año, ya tenemos noticias que no necesariamente tienen que ver con situaciones internas de nuestro país, sino más bien ahora sí del mundo, situaciones externas donde hay un temor de recesión y el peso se vuelve a depreciar. También la Bolsa Mexicana de Valores ha perdido durante los últimos días. No es la única bolsa, la que más se ha desplomado es la bolsa de Japón, pero prácticamente todas las bolsas del mundo en pérdida esta mañana con datos muy interesantes. Vamos a ver cómo amanece el petróleo, qué efectos tiene el petróleo. Pues bueno, el West Texas a 73 dólares con 52 centavos alrededor el barril de petróleo, y el Brent, la mezcla del Mar del Norte, 76 dólares, alrededor 76 dólares con 81 centavos, también hacia abajo. ¿Qué nos indica que el petróleo esté de alguna manera descendiendo? Pues bueno, hay temor, muy probablemente se debe a un prospecto de demanda en escasez por parte sobre todo de China, el principal consumidor de petróleo en el mundo, donde pues bueno, de alguna manera no se pueden prever. También hay datos ahí de economía desfavorable que nos hacen pensar que no se puede prever una alta demanda en los próximos meses. Esta situación aunada pues por supuesto a otros factores en el mundo, que a pesar de la crisis que se está viviendo en Medio Oriente, que de alguna manera uno podría pensar que puede incrementar pues de alguna manera el precio del petróleo, pues la situación es que los datos a nivel internacional de una probable recesión, aunado a una escasa demanda del gobierno, de la República de China, pues sí podrían más bien ser efectos bajistas en el precio internacional del petróleo, y pues bueno, está descendiendo. Ya estamos incluso a mínimos del año, ya prácticamente se han borrado las ganancias de lo que se lleva en el año. Habrá que estar muy pendientes de esta situación. El precio del petróleo sigue bajando. Y bueno, ¿qué pasa con las gasolinas? Bueno, hay un efecto contradictorio porque quizá usted lo ha
notado durante los últimos meses, pues poquito a poquito, centavito a centavito, pero pareciera que la gasolina sube. 24 pesos con 3 centavos, la Magna Premium 25 pesos con 55 centavos y el diésel 25 pesos con 60 centavos. Estos son precios promedio a nivel nacional y pues bueno, la gasolina regular, la Magna, tendrá un estímulo fiscal de 60 pesos con 84 centavos por litro desde los 34 que se otorgaron la semana pasada. Bueno, entonces pues tenemos un incremento de 74% en el estímulo fiscal. Corrijo, perdón, es un estímulo de 60 centavos con respecto a los 34 centavos de la semana pasada. Y pues bueno, esta situación pues sí nos hace pensar que hay un incremento en el estímulo por efecto de esta subida que de alguna manera está tomando en efecto retardado a nuestro país en el terreno del combustible regular. Y pues bueno, así las cosas amanecen en esta mañana de 5 de agosto. Sí es importante mencionar que durante el fin de semana, pues bueno, las cosas estuvieron un poquito difíciles. Hay todavía, pues bueno, muchos datos que nos hacen pensar, sobre todo de ayer para hoy, una caída importantísima. Usted sabe, hay un diferencial de horario muy importante con Asia y por supuesto con Japón, que es donde ha caído. Ya prácticamente los mercados en Japón pues han cerrado, pero esto no significa que la situación así se haya terminado. Hay una caída importante en las bolsas de Japón. Hay una perspectiva de un incremento en los tipos, esto es en su interés referencial, como el interés del Banco de México, que aquí siempre le comentamos, allá estaría en incremento. En Estados Unidos, pues bueno, en una especie de contraste, estaría decrementando. Se empieza a hablar de que podría descender la tasa de interés referencial de la Fed bastante, hasta 50 puntos base. Será muy interesante observar qué es lo que pasa en las siguientes semanas. Esto puede afectar mucho el tema del carry trade, que es esta situación de pedir préstamos donde hay un tipo, pues digamos, un interés bajo e invertirlo donde hay un interés alto. Esto se hace mucho en el mundo, pero cuando hay situaciones donde el tipo de interés referencial empieza a cambiar, pues bueno, todas estas situaciones, todos estos capitales, bueno, pues de alguna manera fluyen de los diferentes lugares. No es la excepción en nuestro país, pues bueno, ya lo ve usted, tenemos una depreciación del peso. Así las cosas, mi estimado doctor, ¿cómo ve estos mercados tan volátiles en esta mañana? Claro que sí, un contexto internacional bastante complejo. Ya comentábamos la sesión anterior sobre un contexto electoral donde más de 70 países tienen elecciones este año, sí, donde tenemos alta volatilidad en los mercados, un mercado de petróleo que depende pues propiamente de un sector muy específico en la economía que determina si oferta más barriles y se cae el precio del petróleo internacional, o si restringen la oferta, o si la expectativa es de que pues tal vez pueda haber una mayor demanda. Ahorita tenemos también una tensión internacional entre Irán e Israel. Eso también complica un poco el ambiente internacional, las expectativas de demanda de petróleo. El tipo de cambio, bueno, ya viene perforando prácticamente el día de ayer, domingo, el nivel de 20 pesos mexicanos por dólar, algo que no habíamos visto desde 2022. De hecho, comenzamos agosto, 1 de agosto, con un nivel de 18.50 promedio interbancario. Al día de hoy es 19.50 promedio interbancario. Un salto de un peso, bueno, pues es una cantidad bastante significativa para prácticamente 3 días que han transcurrido desde este nivel de referencia. La volatilidad internacional, bueno, pues depende de todos estos factores que hemos comentado, pero lo que viene a incrementar o a detonar tal vez en los mercados internacionales esta expectativa que tenemos de incertidumbre es datos económicos de Estados Unidos. Se tienen datos propiamente de solicitudes de retiros por desempleo. Tal vez sus datos de empleo no eran tan positivos como los habían presentado en los últimos meses. También se tiene una expectativa de disminución de crecimiento en la tasa de medición que ellos utilizan para la producción. Entonces, una desaceleración en Estados Unidos se traduce en una desaceleración internacional. ¿Quién es el mercado que más se ve afectado o que mayor relación tiene? Pues propiamente el mercado mexicano. Por eso es que vemos al día de hoy que una depreciación
en el dólar, en el índice dólar, pues estaría afectando sí al total de las divisas internacionales, pero en una mayor medida al peso mexicano. Ya habíamos estado hablando de este superpeso en pues ya meses anteriores, la fortaleza del peso respecto a otras divisas dentro de la región, algunos factores internos que favorecían a esta estabilidad cambiaria, pero pues ya vemos esta semana cómo se deprecia significativamente el dólar, acto seguido se deprecia el peso y por eso tenemos un tipo de cambio pues menos favorecido en comparación con algunas otras divisas. Esta es una situación que pues ya se veía ciertamente de alguna forma venir, ya lo estábamos comentando hace algunos momentos antes de iniciar el programa. Revisando los mercados internacionales, hace unas 2 o 3 semanas se empezó a ver cómo estas empresas de gran capitalización de Estados Unidos, tecnológicas, que habían tenido muy buenos resultados durante los primeros meses del año, empezaban a tener números negativos, es decir, se empezaban a presentar posiciones de venta por parte de los inversionistas, quienes ya podían anticipar alguna incertidumbre dentro de los mercados internacionales. ¿A dónde migran estos capitales? Porque no son capitales que desaparezcan, simplemente cambian de sector. Hemos visto una pequeña recuperación en las small caps, en empresas de alto crecimiento, pero también en activos refugios. Ya lo mencionabas tú, llevamos prácticamente un año con lo que lleva del año con una tasa de crecimiento pequeña pero constante para lo que viene siendo el oro principalmente. Este es un indicador justamente de que se va hacia un proceso económico de incertidumbre, no necesariamente una recesión, eso lo veremos en función del desempeño de los agentes económicos de las diferentes economías que determinan cuál es el rumbo de cada región. Aquí de nuestro lado del mundo pues es principalmente Estados Unidos. En cuanto a los mercados, vemos cómo sí abre esta sesión de este lunes a la baja, pues significativamente el mercado asiático, seguido del mercado europeo. Tenemos una gran depreciación en el dólar estadounidense, en el peso mexicano, pero vemos cómo este efecto, pese a que las bolsas asiáticas también han caído, en el tipo de cambio no les ha afectado de la misma forma ni al yuan, ni al yen, ni a la rupia en India. Estas divisas, se consideran entonces en este momento no tan volátiles como las economías que tenemos aquí, propiamente la de Estados Unidos. Esto ha generado unas caídas que ya pues tenemos algunos indicadores económicos al respecto. Nasdaq cae un 2.3%. Seguido de Standard & Poor's 1.37%. La bolsa mexicana también cae más de un punto porcentual. Todavía no es una caída relevante, pero deberemos estar muy atentos a qué es lo que pasa en nuestro mercado y cómo se desempeñan las bolsas, porque de esta forma sabremos pues cómo va a estar el panorama económico y de negocios en nuestro país. También en la semana pasada se presentó una encuesta bastante importante para nosotros, que es la encuesta Banjico, donde más de 40 analistas dan su opinión sobre qué es lo que sucederá en nuestra economía en los próximos meses. Se tiene una revisión a la baja en crecimiento económico, teníamos una expectativa de crecimiento económico de 2%. Esto, recordemos, por analistas es diferente de la expectativa que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que normalmente es un poco más optimista. Pues pasa de 2% para el 2024 a 1.8%. También la expectativa de inflación, hemos visto que pues ha crecido un poco, no ha parado como nosotros lo hubiéramos esperado o como se habría pronosticado a través de los diferentes analistas de gobierno en función de la política monetaria que se ha emprendido, pues ya no tan restrictiva, donde hemos empezado a ver una disminución en las tasas de interés referencial. Disminución marginal, pero que va de la mano con una inflación que no ha disminuido al ritmo que se esperaría. En este mismo sentido, se esperaba que la inflación cerrara en un 4.23% para este 2024. Ahora la revisión es dentro del margen del 4.58%. Esto es, un poco más alta de lo que habíamos esperado. Esto genera también incertidumbre en el mercado nacional, porque la señal que se está dando es, vamos a crecer un poco menos y el nivel de precios va a ser un poco más alto. Entonces, esto frena ciertamente el desempeño de los agentes económicos al interior del país. Ya sabemos hacia dónde va a ir la dinámica durante
lo que resta del año, a menos que alguna otra cosa suceda. Es un cambio de transición electoral. Sí tenemos los beneficios del nearshoring que ya hemos comentado anteriormente, pero el nearshoring también se encuentra tal vez en este momento a la expectativa de qué es lo que pueda suceder, porque finalmente si son capitales extranjeros y el extranjero no tiene una buena expectativa de lo que pueda pasar en su país, pero tampoco en el de nosotros, pues tal vez este proceso no sea tan ágil como lo habíamos anticipado. Entonces, deberemos estar muy atentos de cómo se desempeñan todos estos datos macroeconómicos en las próximas semanas para poder determinar qué es lo más adecuado en función de lo que podemos hacer dentro de nuestro propio ámbito económico. Una manera de entender lo que está pasando en Japón y que, pues bueno, de alguna manera ha ido arrastrando diferentes bolsas en el mundo y que yo ya le comentaba, hay una diferencia horaria importante, entonces ya cerró la bolsa en Japón, pero aquí en México sigue abierta, en Estados Unidos también, entonces ahí se puede apreciar el efecto dominó. Es pues básicamente su fortalecimiento, el fortalecimiento del yen, del yuan también, que pues bueno hace que es un altamente exportadores estos países. Japón es un país que exporta mucho y entonces obviamente cuando se fortalece su moneda con respecto a las otras divisas, pues bueno, ahí tienes una especie de pérdida en cuanto a las empresas, a la industria japonesa, y esto es lo que está provocando pues bueno, un momento pues hasta hoy definido como un lunes negro por muchos de los medios de comunicación. Se me hace un poco exagerado el término a mí. Pues básicamente una fluctuación, un ajuste pues bastante fuerte el día de hoy, pero no necesariamente tan dramático, pero sí, ahí está con mucho interés. Generalmente, ¿qué ocurre? Bueno, a veces pasan estos ajustes y bueno, vuelve a cierto nivel después de que pasa, digamos que la tormenta, llega un poco la calma, aunque sí se puede apreciar, si es bastante fuerte la caída, un tiempo para esa recuperación. Habrá que estar, por supuesto, muy pendientes de cómo en un momento determinado pueden los mercados recuperarse. Y en este caso México, que pues bueno, tiene una amplia correlación con Estados Unidos. Lo que pasa en Estados Unidos, aquí pues bueno, viene a afectar, se está notando evidentemente lo que está ocurriendo, y en relación también a lo que comenta nuestro economista, nuestro analista, la inflación no cede. En nuestro país no ha cedido. Estaba yo sacando los datos del portal del Banco de México. Quizá en este año el punto más bajo de la inflación, estoy hablando de la inflación general, 4.35%. Este dato se dio alrededor de febrero, cuando parecía que entonces sí, la inflación iba a ceder, que pues de alguna manera se iba a controlar todo este efecto que ya viene por varios años, desde el tema del COVID, desde el tema de la guerra que hubo en Ucrania y diferentes factores que han estado afectando a nivel pues macroeconómico. Pues no, resulta que de alguna manera no se recupera, ha seguido fluctuando, pero bueno, al día de hoy, por lo menos el último dato del Banco de México, al 1 de julio, nos deja a 5.61% la inflación. Pues bueno, todavía en nuestro país no cede, no es de sorprenderse que existan datos de corrección ya con respecto a la inflación, con respecto al crecimiento del Producto Interno Bruto, con respecto pues básicamente a todos los indicadores de nuestro país a nivel macroeconómico. ¿Qué puede llegar a ocurrir? Bueno, pues sí, es un momento de tensión, es un momento de temor. Muchas veces se ha dado este temor a la recesión, pero bueno, finalmente no se da la recesión, ¿no? Pero cuando hay un momento de temor a la recesión, los mercados mexicanos sufren, estas economías que, bueno, de alguna manera ofrecen un interés referencial importante, fuerte, pues bueno, atraen capitales golondrinos que pues en un momento determinado de tensión, pues salen. Pero efectivamente, ya para llegar a poder declarar una recesión, sí se necesitan datos económicos muy fuertes, ¿no? Y bueno, ¿qué es una recesión? Bueno, pues es básicamente la contracción, en vez de una expansión de una economía, es la contracción, es todo lo contrario, es un decrecimiento. Ahí hay, pues bueno, un efecto directo. ¿Por qué a usted y a mí nos importa el tema de la recesión? Porque bueno, hay un efecto directo en el empleo, por ejemplo, en el costo de los bienes, productos y servicios que adquirimos. Y bueno, esta situación puede tener un impacto social importante, ¿no? Desigualdad y demás temas, pobreza, quedan afectados de una manera importante. Entonces sí, por supuesto, cuando se escucha esta palabra en muchas economías en el mundo, el tema recesión, recesivo, pues empieza a causar temor. Muchas veces lo que ocurre simplemente es eso, se queda en temores y la situación
se vuelve a ajustar en términos económicos. No sé cómo lo veas tú, mi estimado doctor. Claro que sí. Y bueno, hablando de las inversiones, México sigue siendo un destino bastante atractivo internacionalmente. Recordemos que tenemos un nivel muy elevado de tasas de interés referencial. De hecho, la expectativa del recorte de tasas, dado este ambiente donde la inflación no cede, como se esperaba, es que para este 2024 terminen en un nivel de 10.5%. Entonces, una economía que tiene una alta calificación crediticia ante las calificadoras internacionales, Standard & Poor's, Fitch, Ratings y otras, genera que nuestro mercado, en un ambiente de incertidumbre, pues pueda ser un mercado en el que se generen estas inversiones, por lo menos indirectas, siendo las inversiones de cartera en renta fija, ante este ambiente volátil y de alta expectativa a lo que pueda suceder en el contexto internacional. Esto ya sucedió, de hecho, el año pasado. Recordemos que teniendo un ambiente de alta volatilidad en los mercados internacionales, una alta tasa de referencia en México y un marco en el cual la economía al interior del país tiene una cierta estabilidad, pues estos capitales golondrinos, como tú ya lo mencionas, llegan a México y pues finalmente es una inyección de dinero que puede utilizar, en este caso, el gobierno federal a través de la emisión de los bonos del Tesoro, para realizar sus funciones en este contexto de volatilidad y de incertidumbre internacional. También me gustaría comentar una noticia muy puntual acerca del Infonavit, que me pareció bastante interesante, que se presentó o que se compartió el día de hoy. El Infonavit informó que 295,000 personas liquidaron su crédito anticipadamente entre enero de 2009 y junio de 2024 tras recibir el beneficio de descuento sobre el total de la deuda. Hay un beneficio, bueno, si alguien que nos esté escuchando en este momento tiene algún crédito activo de Infonavit, que el instituto está ofreciendo y que me parece pues bastante interesante. El programa otorga un descuento del 50% sobre la deuda de las personas que liquiden anticipadamente su financiamiento. Un 50% es bastante significativo. Descuentazo. Siempre y cuando el saldo total sea igual o menor al 25% de su deuda inicial y paguen en una sola exhibición el monto después de aplicar el descuento. Entonces, tal vez si cumples con este requisito en particular, un financiamiento tradicional con una tasa fija y pagos fijos te resulte más conveniente para poder liquidar tu adeudo con el Infonavit. Este programa, bueno, ha generado un descuento por liquidación anticipada con un apoyo de 7.900 millones de pesos hasta el momento. Si para alguien aplica, bueno, pues vale la pena, ¿eh? Exactamente, es un programa bastante atractivo y bueno, hasta aquí lo dejaría. Entonces, para aquellas personas que ya deban menos del 25% del capital de la deuda, me parece muy interesante. Bueno, hasta aquí de noticias. Considérese informado en materia económica, financiera, a nivel nacional y a nivel internacional, como siempre lo hacemos en Economía al Día en Pesos y Centavos. Mi estimado doctor Bruno, muchísimas gracias por atender al programa el día de hoy. Al contrario, agradecer al auditorio que nos escucha como siempre y a la producción, y hasta luego. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal y misma frecuencia en su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.